El tema que trataremos en este ejercicio es nomenclatura tradicional y grupos funcionales en la química inorgánica. Entonces, el ejercicio nos indica que el carbonato cálcico y el HCl son compuestos que tienen relevancia tanto en los procesos geológicos como biológicos. El carbonato de calcio es un componente esencial de las conchas marinas y los esqueletos de organismos marinos, mientras que el HCl es un ácido fuerte que se encuentra en el jugo gástrico y juega un papel crucial en la digestión. Responde a las siguientes preguntas. A. Indique el grupo funcional al que pertenece el carbonato cálcico, el grupo funcional al que pertenece el HCl, la fórmula química del carbonato cálcico y el nombre del HCl usando nomenclatura tradicional únicamente. Entonces, iniciaremos con la pregunta del grupo funcional al que pertenece el carbonato cálcico. Esta pregunta puede ser fácil en el sentido de que cuando me dan el nombre, todos los grupos funcionales, a excepción de las sales, inician con el nombre del grupo. Si es un óxido, si es un ácido, si es un hidróxido, empieza justamente con esa palabra. Entonces, por lo tanto, yo puedo concluir aquí que es una sal. Sin embargo, hay dos tipos de sales, las sales aloideas y las sales oxisales. En este caso, lo que me va a permitir diferenciar una de la otra es justamente las terminaciones de la primera parte del nombre, del anión. En el caso de las sales aloideas, los aniones, que es lo primero que se menciona en el nombre, terminan en uro, pero si es en este caso oxisal, puede terminar en oso, perdón, en ito o en ato, ¿sí? Al hacer la revisión del nombre que dice carbonato, efectivamente podemos concluir que era una oxisal, ¿sí? Bueno, pasando al grupo funcional de la siguiente estructura, del HCl. Iniciando por el tipo de átomos que tenemos. Empieza con hidrógeno y el grupo funcional que empieza con hidrógenos, porque es el caso cuando es positivo, el primer elemento en las fórmulas químicas, cuando están bien escritas en inorgánica, inicia con el elemento positivo, pues este hidrógeno es más uno. Cuando el hidrógeno es más uno, él se está comportando como ácido. Cuando hablamos de los ácidos de este grupo funcional, al igual que en el caso de las sales, pues hay dos tipos de ácidos. Están los ácidos hidrácidos y están los ácidos oxácidos. Y pues en este caso resulta ser un poco fácil diferenciar uno del otro por el hecho de que el ácido oxácido tiene oxígeno, este no lo tiene, ¿sí? Entonces lo más probable es que sea un ácido hidrácido. Y para comprobarlo, pues la estructura general de un ácido hidrácido es un hidrógeno con un no metal. Al revisar el cloro en la ubicación de su tabla periódica, pues es un no metal, por lo tanto era un ácido hidrácido. Ahora, vamos a indicar el nombre, perdón, la fórmula química del carbonato cálcico. La ventaja que ya tenemos es que sabemos que es una sal oxisal. Las sales oxisales tienen una estructura básica de metal, no metal y oxígeno, ¿sí? Eso es como lo básico. Puede estar en una proporción X, Y o Z. El metal, en este caso, por el nombre que nosotros tenemos, que es carbonato cálcico, sabemos que es calcio. El calcio tiene un solo estado de oxidación particular, no tiene varios, solo es más dos. Ya sabemos cuál es su estado de oxidación. Y sabemos que está hecho de carbono y de oxígeno. El oxígeno también tiene un solo posible estado de oxidación, que es -2. Ahora, el carbono es donde nosotros vamos a tener algunos inconvenientes porque él puede tener varios estados de oxidación. Bueno, cuando está trabajando como oxisal, el carbono siempre va a tener estados de oxidación positiva y en ese orden de ideas, por estar en el grupo 4A, solo tiene dos opciones realmente, +2 y +4, ¿sí? Como la terminación en este caso era ato, eso quiere decir que él también proviene de la terminación ico. Y cuando nosotros teníamos la terminación ico, en el caso de los compuestos inorgánicos, estaba trabajando dependiendo de la cantidad de estados de oxidación que tuviera el elemento, pues con algunos en particular. Como hay dos estados de oxidación, las terminaciones posibles son oso e ico. Oso para el mayor, que en este caso sería, pero para el menor, que sería +2, y eico para el +4. Como es ico, en este caso, de donde proviene el ato, pues este carbono es +4. Sin embargo, para establecer la fórmula correcta, necesitamos tener claro la parte del
carbonato, ¿sí? Porque pueden existir diferentes formas particulares de combinaciones en las que podríamos tener carbonato. Entonces, para poderlo hacer de manera tal que no cometamos ningún error, vamos a empezar con con el óxido. Si el carbono es +4 y el oxígeno es -2, en ese momento lo que va a pasar es que para que esto sea neutro, pues tienen que haber dos oxígenos. Y esta es la fórmula química del óxido carbónico. Ese óxido carbónico tiene que mezclarse con agua para formar el ácido carbónico. Al formar el ácido carbónico, se mantiene la cantidad de hidrógenos, el mismo número, la misma cantidad de carbonos y la misma cantidad de oxígenos totales que se tenía al hacer la combinación. Dos hidrógenos, un carbono y tres oxígenos, dos de aquí y uno de atrás. Y esta es la fórmula química del ácido carbónico. Resulta que cuando el ácido carbónico se transforma en carbonato, los hidrógenos se pierden y lo que queda se llama carbonato. En ese orden de ideas, ya tendríamos la estructura básica del carbonato. Lo voy a poner ahorita aquí mientras en paréntesis para poder establecer la carga. ¿Sí? Porque en este sentido es más fácil trabajar como si ese CO3 fuera un elemento particular de la tabla periódica y tuviera un estado, bueno, un estado de oxidación que es va a ser una carga particular para hacer la combinación. El calcio tiene un estado de oxidación +2. El carbono ya sabíamos que tenía un estado de oxidación +4 y pues en este caso hay un solo carbono, el aporte de él es +4. El oxígeno es -2, pero hay tres oxígenos, el aporte de él es -6, +4 -6, la carga del carbonato es -2. Si ya tenemos que la carga del carbonato es -2 y la del carbono es +2, pues la fórmula química para que sea estable se establece en una proporción 1:1. Y esta es la fórmula química del carbonato cálcico. Vamos para la última parte, que es el nombre, de acuerdo a la nomenclatura tradicional del HCl. Este también es fácil realmente, porque los ácidos empiezan con la palabra ácido. Y para dar la parte del no metal, pues lo que hace es cambiarse la terminación del elemento por hídrico. En este caso sería el ácido clorhídrico. Y de esta manera podríamos dar el nombre. Esto fue fácil por el hecho de saber que ya era un ácido hidrácido.